Bueno, les decía que este es un punto en la curva, uno de tantos, ¿no? Nos pidieron específicamente a los 50 milisegundos. Bueno, pues ahí está la respuesta. Ujú. Eh, Ahí me da la impresión de que este ejercicio, bueno, yo les pregunto cómo les pareció el ejercicio. Estuvo muy sencillo, no tuvo caso, no sé. Estuvo bastante dinámico, la verdad. Sí, a mí me pareció un ejercicio bastante Estaba padre. completo. Estuvo bien, profesor. Bueno, cuenta mucho que estuvieron muy activos, tal vez no todos, pero eso ayuda bastante, ¿no? Porque se le da dinamismo, le dan, pues uno como, bueno, al menos a mí me da gusto, me dan ganas de trabajar, de hacer más ejemplos. Bueno, pues ahí ya lo acomodé. Lo voy a guardar, que luego se cierra. Y ahorita vamos a continuar con el siguiente problema. A ver si nos da tiempo. Yo creo que sí, no, nos quedan como 40 minutos. Bueno, pues ahí está el problema. Ahí dice calcular el voltaje en la resistencia 5. Ujú. A ver qué hay que hacer. Igual que en el pasado, ¿no? Podríamos dividir el circuito en dos. ¿Cuál sería el primer paso? Condiciones iniciales. ¿Quién tiene condiciones iniciales? Profe, ahí se le fue que tenemos 10 volts en la. Ajá, la fuente, sí, cuando lo moví se quedó ahí perdido ese dato. Bueno, entonces me dicen que vamos a, primer paso, calcular condiciones iniciales. ¿Cuál es la red? Es la fuente, resistencia 6, resistencia 1, resistencia 2 y la bobina. Ahí tendría la bobina, ¿cómo la voy a dibujar? No cortocircuito. Como cortocircuito. ¿Qué voy a calcular en la bobina? Tu corriente. La corriente, bueno, de esa red que tengo ahí. La corriente, profe. De esta red que tengo ahí, hay que calcular la corriente. Aquí vendría, ¿no? ¿Cómo calculo esta corriente? Podríamos hacerlo como habíamos dicho, por cambio de fuentes o por divisores o por mallas, que hay varias formas, ¿no? Ajá. ¿Qué haríamos? Divisor de voltaje. Podría ser, nada más que no es directo, ¿no? Hay que hacer alguna. Y luego, vamos a hacer eso para darle variedad a lo que hemos estado trabajando. Vamos a poner ahí por
por intercambio de fuentes. Ya todo el mundo sabemos que debemos calcular la corriente en la bobina, ¿no? Ahora, pues ya les dije, parece grosería, pero calcula la corriente como puedas. Ajá. Bueno, vamos a hacer un intercambio para darle variedad. Es importante que cuando haga el intercambio, a donde tengo los dos puntos, ahí tengo conectado ese arreglo en serie, pues en esos dos puntos debe quedar el nuevo arreglo, ¿no? Ujú. De tal manera, inclusive voy a copiar esa red para que tomarla como referencia. Y bueno, pues nada más que está un poco, no cabe. La pongo aquí a un lado. Ujú. Sí, a ver. Vamos a hacer un intercambio. Entonces, en esos dos puntos azules debe de quedar mi nuevo arreglo. Ujú. A ver, mientras hacen operaciones, aquí voy a... Bueno, en esos dos puntos azules va a quedar mi nuevo arreglo. Va a ser una resistencia y una fuente de corriente. Ujú. El arreglo anterior estaba en serie, pues ahora aquí el nuevo arreglo pues ahora va a ser en paralelo, ¿no? Entonces una fuente de corriente. Bueno, ¿cuánto va a valer esa fuente de corriente? 1 ampere. Un ampere, ¿no? Aquí voy a poner que esa fuente de corriente es igual al voltaje entre la R, en este caso la R6. Bueno, ya muchos ya saben, ¿no? Cuánto es o cómo es, pero bueno, aquí está indicado. Ajá, entonces ahí tengo un ampere y la resistencia valía 10, ¿no? Y es la R6. Bueno, de ahí, ¿qué hacemos? Ya De obtuve ahí, mi... de ahí se hace el paralelo y después se aplica divisor de corriente, ¿no, profe? A ver, los demás, ¿qué opinan? Sí, profe, R6 y R1 en paralelo para después hacer división. Sería R2, ¿no? Y R1. A ver, ¿cómo están los elementos conectados? Los tres están en paralelo. Ah, sí. Los tres están en paralelo, ¿no? Entonces, puedo aplicar la formulita, ¿no? Para divisor de corriente, la formulita general. Ujú. Para eso requiero primero la resistencia equivalente. Ajá, ¿cuál sería la resistencia equivalente? Sería la suma de los inversos de las tres resistencias. Ujú. ¿Cuánto va a dar? Uno entre 10, uno entre 20 y uno entre 80. Me debe dar menos de 10. Ajá, ¿cuánto fue? 6.15. Bueno, ya que tengo la resistencia equivalente, ahora, ¿qué hago? La corriente en R2 es la corriente
Estamos en 0 menos. Es igual a la corriente en la bobina. Ajá, entonces la corriente en R2, ¿cómo dice la fórmula? La corriente a repartir, ¿qué más? Ya se les olvidó. La corriente a repartir por R. El equivalente. Lo que vamos a repartir es 1 ohm por 6.15 entre 80. A ver, ¿cuánto dio? 0.7. 0.076. Bueno, aquí ya le voy a poner que esa es la corriente en la bobina, es la que estábamos tratando de ubicar. Ya tenemos la corriente en la bobina en 0 menos. Ya por fin tenemos la corriente en la bobina. Bueno, ahora, ¿qué es lo que sigue? Ese fue el paso número 1. No hemos pasado de... Bueno, ya terminamos el 1. Vamos con el número 2. Cuando acciona el interruptor, ¿qué red me va a quedar? La bobina R4, R3 y R5. ¿Cómo es, la bobina? ¿Cómo la voy a dibujar? Fuente de corriente. Como una fuente de corriente. La fuente de corriente, ¿hacia dónde? Hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. Hacia abajo. Hacia arriba, profe. Hacia abajo. Es en dirección a la corriente. Es hacia abajo. Así como se cargó. Recuerden que es opuesto al capacitor, ¿no? El capacitor se cargó, bueno, en este caso, si haya sido capacitor, quedaba su positivo en la derecha, en la parte superior. Aquí la bobina se va a cargar y es más, aquí arriba creo que la pusimos. Bueno, aquí lo vamos a indicar, la corriente está circulando así en la bobina. Pues en esa dirección va a quedar la fuente. Vamos a poner entonces ahí que cuánto valía la corriente, punto 0.76. Estamos en el paso número 2. ¿Qué se hace en el paso número 2? ¿Qué es lo que realmente se hace en el paso número 2? Se calcula la corriente en 0. Calcular la corriente. Si la red está para mallas, bueno, calcular la corriente que va a emitir, que emite la fuente, ¿no? Eso es lo que realmente me interesa. Y ahí está la I en 0. ¿Cuánto valdría esa I en 0? Esa I en 0 va a circular por los resistores y va a regresar aquí, ¿no? Se reparte por los resistores y vuelve a regresar. ¿Cuánto vale esa I 0? 0.076. No hay necesidad, creo, de reducir la red, ¿no? Sabemos que se va a repartir la corriente, esa I 0 se va a repartir la corriente entre los resistores y regresa a la fuente. Bueno,
Ajá, entonces es ahí en 0, ¿cuánto vale? 0.0. Es igual a la fuente de corriente. Ujú. O sea que pondría yo así. Y ya. El negativo, ¿no, Ahí profe? tengo una duda. Como puso el sentido de la corriente, ¿no sería negativo? Y ahí está. Ujú. Ya tengo la I0. Ajá. Bueno, ese fue el paso número 2. ¿Qué hago en el paso número 3? Cuando te, Establecer la ecuación diferencial. Me lo pongo por aquí, ahorita lo acomodo 3, paso 3, T mayor que 0. ¿Cuál va a ser la red? El circuito original, sin la fuente de corriente. Digamos que es la red anterior, pero ¿qué cambio le tendría que hacer? Poner la bobina. Ujú. Sí, o sea, en realidad es esta red, ujú, pero, porque esa es la que me queda cuando acciono el interruptor, ujú. Pero yo requiero la red, digamos que tal cual quedó conectada, tal cual son los elementos para poder escribir mi ecuación. Ujú. En lugar de I0, lo que voy a tratar de calcular no es la I0, ¿qué I va a ser? Y de T. Ujú, la I de T. Entonces, en lugar de poner I en 0, va a ser la I de T. Ujú. Para calcular esa I de T, ¿qué tendría que hacer? Voy a borrar porque no estamos en T, estamos en T igual a 0. Reducir la resistencia. Ujú. Ajá, reducir las resistencias. A ver, para reducir las resistencias, ¿cómo me va a quedar eso? R4 y R5 están en serie y esas en paralelo con R3. entonces quedarían 30, ¿no? A ver, si vamos haciendo los pasos con calma, créanme que a veces trabajar con calma se termina más rápido, aunque no lo crean. Aquí sería, vamos a pensar que es RA 40 y 20, 60, no va a valer 60. Y vamos a poner aquí que RA fue R4 más R5, ¿no? Y fue 20 más 40, pues me da 60, ya tengo ahí. Luego, ¿qué haría? La ley del voltaje de Kepler. De esa red, ¿qué seguiría? En paralelo R3 y RA. Ajá. ¿Cuánto va a ser el paralelo? 30. Ujú. Se ve que son los resistores en paralelo que valen lo mismo, pues se reduce a la mitad. Bueno, vamos a pensar que se llama R, ese resistor, y que son 30, ¿no? Ujú. Y aquí tengo L. Vean, la I de T pues ya viene siendo una sola, ¿no? Bueno, ¿qué hay que hacer? Ese R se calculó como R3 por RA entre R3 más RA, y esto fue igual a 60 por 60 entre 120, y te dio 30.
Ajá, ¿ahí qué hacemos? ¿Cómo me queda? ¿Ya no están? R por I de T más L por la diferencial de I sobre respecto al tiempo. Ujú. Ajá, y luego, L por D I de T más R I de T. ujú, y luego, Despejamos I de Revisamos. T. vamos a ponerlo aquí. Bueno, ¿qué seguía? Era Factorizar la corriente. LD más qué, Más R. más R. Ujú. Más R. Ajá, ¿esto cuánto va a valer? D es igual a Menos R entre L. ¿cuánto fue R? Creo que 30. L, ¿cuánto fue L? 2 henrios. 2 henrios. Ajá. Esto implica que I de T va a ser igual a ¿quién? Ajá, y ahora, ¿qué me va a quedar? I de T es igual a K. ¿Y cuánto valía la I en cero? Menos 0.125. Aquí está, ¿no? Entonces, I de T menos a la menos. Bueno, aquí ya tengo la I. Aquí tengo la red a un lado, me interesa, me dice que es el voltaje en la resistencia de 5. ¿Qué hay que hacer entonces? Divisor de corriente. Entonces, por divisor, aquí ya más que obvio. Bueno, podría poner la red para que sea como que más evidente. Aquí necesito, o aquí tengo la I. ¿Cómo va a quedar ese divisor? A ver, ¿cuánto es la corriente a repartir tengo dos ramas, ¿no? Corriente a repartir por quién? Por la equivalente entre Es que se cerró, espérenme. A ver hasta dónde quedó guardado, porque
Mm. Uy. Bueno, seguía por divisor de corriente. Ajá, entonces, ¿cuánto dijeron? A ver cómo había quedado. Y Va a ser la corriente que entra por R3. la corriente a repartir, ¿quién es IDT? Por la resistencia opuesta de esas dos ramas, ¿cuál sería? R3. Sobre La suma de R4, R5 y R3. Ujú. Entonces estamos repartiendo menos .076. Ajá, por 60 entre 120, ¿no? ¿Cuánto va a dar? Menos 0.038. 0.030. Ajá, recuerdan que ya con experiencia, pues pone que era la mitad de lo que se estaban repartiendo, ¿no? Porque esas dos ramas, al final de cuentas, valen lo mismo. Ya tengo la corriente en R5 y ahora me pidieron el voltaje en R5. Ley de Ohm. Ley de Ohm. Ley de Ohm. R5, ¿cuánto vale R5? 40. 40. Mm. Y bueno, pues ahí queda. Ese es el resultado porque nada más nos pidieron de manera generalizada, ¿no? No nos pidieron en un dato Yo tengo una específico. duda. Ajá. Con la dirección de la fuente de hace ratito, que salió el menos 0.076. Ujú. Se supone que la corriente en T menor a 0 venía de izquierda a derecha, ¿no? Y ahora en T mayor a 0, no, T mayor a 0 va a ir en sentido opuesto. Por eso ese signo menos. Acá. De este menos. Sí, profe. Sí, la fuente de corriente quedó hacia abajo porque así estuvo circulando. Aquí a la izquierda vemos que la corriente en I, de la corriente en la bobina 0 menos está bajando. Así me queda la fuente. Ajá. Pero a mí, bueno, ya como que pues, por costumbre hemos calculado la corriente I0 en este sentido. Me conviene hacerlo así porque cuando la divida o reparta esa corriente, pues va a coincidir con la dirección en donde me están pidiendo calcular. Por eso se está calculando así. Y digo, pues la I0 va en sentido opuesto a la fuente, ¿no? Entonces la I0 vale lo que vale la fuente, pero con signo negativo. Ok, profe. Bueno, a ver, ahí está
Estaría ahí está. Ahí está la hoja por si alguien quiere tomarle captura. Ahorita pongo la otra. Ya, ustedes me dicen cuando ya. Yo, profesor. Ahí está la otra. Yo, profesor. Bueno, yo les quería hacer una pregunta, pues un tanto indiscreta. Algo que ustedes hayan visto con sus otros profes, que pudiéramos implementar aquí para que, bueno, digo, la clase quede mejor. Bueno, en general, sí he visto que hay circuitos en los que ponen mallas, ponen diferentes mallas. Por ejemplo, hay una resistencia al centro y le ponen una malla hacia arriba, hacia la derecha y hacia la izquierda, profe. Entonces, bueno, esos ejercicios se me han llegado a complicar para calcular voltajes o corrientes. Ujú. Sí, no me refería a los temas, sino la forma de impartir la clase. Ah, ok, profe, no, pues también me parece excelente su forma de dar la clase. Bueno, lo entiendo un poquito mejor. Ujú. Sí, Sí, profe. bueno, es que hay profesores o profesoras que luego, pues, emplean alguna técnica eh, que a uno, por ejemplo, pues no se le puede ocurrir o no se le ocurre. Y bueno, digo, si han visto algo que pudiéramos implementar, pues haríamos el intento, ¿no? Por eso fue la pregunta. Pero si no la hay, bueno, pues así seguiríamos. Ajá. Y en la siguiente clase vemos, estos han sido respuesta libre, en la siguiente vamos a ver respuesta forzada para ver cómo trabajar un poquito más la ecuación diferencial cuando no es homogénea, ¿no? Bueno, voy a pasar lista y si tienen algo, no sé si tengan dudas de sus prácticas o algo así. Aguirre Montiel, ya bueno, ya la doy de baja. Antonio Estrada, Presente, profesor. Arias, Presente, profe. Ballesteros, Presente. Barbosa, Presente, profe. Viviano, Calixto, también ya fue. Calvillo, Presente, profe. Camargo, Presente, profe. Chavero, Presente, profe. Cornejo, Presente, profe. Juan Picasso, Presente, profe. Esteban, Baltasar. Pues, quién sabe. Fernández Quiñones, Flores Camacho, Francisco Solano, Presente, profe. Gómez López, Presente, profe. González Eugenia, Presente, profe. Grajales, Presente. Jiménez Licea, Presente. Maldonado, Presente, profe. Manzano, Presente, profe. Martínez Abarca,
Martínez Holguín, Presente, profesor. Mazas, Presente. Rojas Cruz, Sánchez Aldaz, Presente, profesor. Sánchez Domínguez, Torres Guzmán, Presente, yo soy Torres. Valle Rodríguez. Presente, profe. A ver aquí que pusieron. Uciel. ¿Cuál es su apellido de Uciel? Sánchez Domínguez. Ajá. Bueno, si no tienen alguna otra duda, comentario, pues nos conectamos cuando mañana. Mañana vamos a hacer práctica, profe. Bueno, ¿se va a hacer algo con el programa? No, bueno, es que ya les envié videos, ya, si tienen duda, pues se las aclararía, por ejemplo, hoy, si es que alguien tiene duda. No, vamos a continuar con los haciendo problemas. Profesor, Ajá. perdón, el compañero Uciel y yo no alcanzamos, bueno, él tiene problemas con su micrófono y yo no alcancé a escuchar bien cuando pasó mi nombre porque me falló un poco el internet. Sí, está bien, ya los anoté. Ok, gracias. Bueno, entonces nos estamos conectando mañana. Que estén bien y hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Y hasta luego.